Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Bien, quiero notificarles algo, que la semana pasada tuvimos una reunión del área de programación y uno de los puntos que tomamos para la asignatura de lenguaje 1 es que estamos eliminando el tema de introducción a la programación orientada a objetos, que es el tema que nosotros habíamos comenzado la semana pasada, debido a que sentimos que la clase está demasiado cargada de contenido, bien, especialmente en el tercer parcial. Así que no es que vamos a incorporar otro tema en lugar de programación orientada a objetos, no, simplemente lo quitamos para que podamos tener ya a partir del próximo periodo más tiempo para poder explicar temas complejos como por ejemplo los métodos de ordenamiento y búsqueda, las matrices y el que vamos a ver ahorita, que es el último tema, que es recursividad. Por lo tanto, el tema de objetos no va a ser evaluado, solo tuvimos una clase, pero fue interesante y para que ustedes pues tengan conocimiento de algunos de los términos que se manejan. En lenguaje 2 ustedes deberían de comenzar con este tema e irlo tratando durante el desarrollo del lenguaje 2. Bien. Este tema de recursividad lo vamos a ver lunes, martes y miércoles, y ya el jueves sería la evaluación. Ok. Entonces, yo en este código, bueno, tengo llamados a unas funciones. Si se fijan, bueno, aquí solo puse títulos. Suma de números recursivo, suma de números iterativo, potencia de un número recursivo, potencia de un número iterativo. O sea que tengo más bien 2 ejercicios en este código, solo que cada uno de esos 2 ejercicios los estamos solucionando con 2 enfoques. Primero voy a explicar el enfoque iterativo que nosotros ya conocemos porque son ciclos de repetición. Y después voy a explicar la versión recursiva del mismo ejercicio. Recursividad no es más que una función que se invoca a ella misma. Bien, y puede en algunos casos sustituir a los procesos iterativos.
Bien, ¿cómo lo vamos a ver en este programa? Entonces, a medida que les vaya explicando lo que es el código recursivo, les voy a ir mencionando los elementos que hay que tomar en consideración para poder crear una función recursiva. Pero primero vamos con el ejemplo iterativo para entender qué es lo que deseamos realizar. Bueno, en la línea 14 tengo el título, suma de números iterativos. Entonces, ¿qué es lo que quiero? Pues sumar una serie de números utilizando un ciclo de repetición. Bien, voy a utilizar una función que se llama sumar num iterativo, que tiene un argumento, la variable términos. Fíjense que acá en la línea 7, la variable términos tiene un valor inicial de 6. ¿Ok? Entonces, aquí estoy llamando a la función. Lo que la función retorne lo vamos a guardar en esta variable sum números y ese valor lo vamos a imprimir en la línea 16. Entonces, la suma de los, como términos tiene valor 6, la suma de los 6 primeros números consecutivos es D e imprimimos pues el contenido de la variable sum números. Entonces, vamos a probar este proceso iterativo. Bueno, entonces tenemos llamada a función con un argumento término valiendo 6. Cuando nos encontramos a un llamado a función, tenemos que ir y ejecutarlo. Busquemos el código. El código está acá. Entonces, allá en main tuvimos la llamada a la función. Entonces, acá vamos a hacer la ejecución con un valor en T de 6. O sea que aquí este valor del parámetro es 6. Entonces entro a la función iterativa con T valiendo 6. Y me encuentro esta variable local que va a ser las veces de acumulador. Ponemos acumulador. ¿Bien? ¿Por qué? Porque yo quiero ir sumando los números, prácticamente estoy diciendo quiero sumar los números del 1 al 6. Entonces, ¿dónde voy a ir guardando la suma? En el acumulador S. Ahora, yo les había explicado en el segundo parcial los aspectos que hay que tener en consideración a la hora de crear un ciclo de repetición que funcione de forma correcta, pero vamos a retomarlos ahorita. En primer lugar, yo debo de tener claro, bien, es la variable que va a controlar las iteraciones del ciclo. O sea, ¿cuántas veces se va a repetir el ciclo? ¿Cómo voy a ir yo controlando de que llegue al número de repeticiones o iteraciones que tengo yo planteado? Bueno, mi variable de control va a ser T. Entonces, la primera vez va a entrar T valiendo 6. Ahora, una vez que yo tenga claro cuál es mi variable de control, con esa variable de control yo debo de construir la expresión lógica o condición que va a controlar o va a decidir si entramos al ciclo o por el contrario nos vamos a la siguiente instrucción después del final del ciclo. Entonces, esta es la expresión lógica. Te repito, la expresión lógica se construye con la variable de control. Entonces, si mi variable de control tiene un valor de 6, ¿por qué? Porque entró a la función valiendo 6. ¿No? Y yo quiero imprimir los números, en este caso sería del 6 al 1. Entonces, ¿cuáles son todos los valores válidos de la variable t para que pueda realizarse una iteración? Empieza valiendo 6. Y yo dije que quería sumar 6, 5, 4, 3, 2, 1. Esos son todos los valores válidos. Por lo tanto, mientras t sea mayor o igual a 1, podemos entrar al ciclo de repetición. Comprobemos.
En la primera iteración, t tiene un valor de 6. Me pregunto, ¿6 es mayor o igual a 1? ¿Verdadero o falso? Verdadero. Como es verdadero, entro al ciclo. ¿Y qué me encuentro acá? Bueno, lo primero que hacemos es imprimir un rótulo. El valor del número t es de, vamos a ver, aquí vamos a poner comentarios. Y vamos a poner iteración 1. O sea, la primera iteración. Acabo de entrar la primera vez al ciclo. T tiene un valor de 6. ¿Verdad que sí? Porque es la primera vez que entramos al ciclo. Ahora, en la siguiente línea, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? Vamos a ver. S es una variable que les dije que iba a servir de acumulador y que tiene un valor inicial, antes de entrar al ciclo, un valor inicial de 0. Entonces, yo voy a acumular. El nuevo valor de S es igual a 0 más el valor actual de T. ¿Cuál es el valor actual de T? 6. Por lo tanto, 0 más 6 es 6. Entonces, en la iteración 1, S tiene un valor de 6. Ahora, aquí está el otro punto que es necesario en la construcción de un ciclo de repetición. Y es que la variable de control se le debe de modificar su valor, ¿no?, dentro del ciclo. Porque de lo contrario, si yo no pusiera esta línea de código, entonces t siempre tendría un valor de 6. Y al tener siempre un valor de 6, esta condición siempre sería verdadera. Entonces nunca provocaría una salida del ciclo de repetición, lo cual significa que entraría a un ciclo infinito. Entonces acá vamos a poner modificar el valor de la variable de control. Bien. Ahora, ¿cómo va modificando t su valor? Entonces estamos en la iteración 1. Bien. El nuevo valor de t es de ¿qué? Miren, 6 menos 1, 5. Ya modifica el valor de t. Ahora, llave que indica final del while, por lo tanto tengo que retornar al while y evalúo la condición. Pero esta condición ya la estoy evaluando con un valor modificado de la variable t. Ahora la evalúo con 5. ¿Es 5 mayor o igual a 1? Verdadero. Como es verdadero, entro nuevamente. Y al entrar nuevamente ahí, bien, ¿qué iteración es esta? Es la iteración 2. ¿Cuál es el valor de t? T tiene un valor de 5. Muy bien. Ahora, siguiente línea, es acumular. Bueno, ¿qué es lo que voy a acumular en esta segunda iteración? Veamos. Tiene un valor de, pues revisemos. Ya la variable S tenía 6 de la primera iteración. Y ahorita digo, el 6 que tenía más el valor de t más 5 va a dar 11. Así que el nuevo valor de S es 11. O sea, llevo acumulado el 6 y llevo acumulado el 5. Modifico el valor de la variable de control. Bueno. Entonces, en la segunda iteración voy a modificar también el valor de t. ¿Y cuál va a ser su nuevo valor? Entonces, tenía un valor de 5, t, y le quito 1, 5 menos 1, 4. Fin de while, regreso aquí, ¿eh?, y evalúo. ¿Cuál es el valor ahorita de t, muchachos? ¿Cuál es el valor de t? 4. Entonces, la condición con t valiendo 4, ¿esta condición es verdadera o falsa? Verdadera. Es verdadera, así que vuelvo a entrar al ciclo. ¿Por qué iteración voy ahora?
por la 3. Muy bien. Iteración 3. Y T tiene un valor de 4. ¿Sí? Entonces, vamos a acumular. Díganme ustedes, ¿cuál va a ser el nuevo valor de S? Estamos en la tercera iteración. ¿Bien? ¿Qué valor llevaba S? Aquí llevaba 11, más el valor de T, que ahorita es 4, 11 más 4, 15. ¿Ok? Y voy a modificar el valor de T. Entonces, en la tercera iteración, estoy modificando el valor de T y su nuevo valor ¿es de qué? A ver, si yo le quito 3. 1 a T, exacto, porque miren, ahorita estoy en la tercera iteración. Bien, entonces en la tercera iteración T tiene un valor de 4. ¿Ok? De manera que acá, cuando yo le quite menos 1 a T, su nuevo valor, 4 menos 1, 3. Ahí lo tienen. Fin de while, regreso aquí al while y evalúo con el nuevo valor de T. ¿Cuál es el nuevo valor de T? 3. 3 es mayor o igual a 1, ¿verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. ¿Qué hago? ¿Entro al ciclo o me salgo del ciclo? Sí, entra el ciclo. Sí, entro al ciclo, ¿verdad? Mientras sea verdadera la condición, se entra al ciclo. Bueno, entonces, ¿qué número de iteración es esta? La 4. ¿Cuál es el nuevo valor de T? Tiene un valor de 3. Miren. De 3. Ok. Ahora, acumular el valor de T. Entonces, en la iteración 4, S tiene un valor de... ¿Cuál es el nuevo valor de S? Fíjense, esto representa lo que ya tiene más el incremento. Entonces, ¿cuál es el valor que tiene actualmente S? 15, Ajá, muy bien. ¿Más el incremento de cuánto? 3, 3. 3. Entonces, 15 más 3, 18. 18. ¿No? Y vamos a modificar el valor de T. Entonces, aquí pueden ver claramente que este valor de la variable de control en cada iteración nosotros lo vamos cambiando. ¿Por qué? Porque va a llegar un momento en que esta variable T tenga el valor necesario para hacer falsa esta condición. Y esa es la forma en cómo yo me voy a poder salir del ciclo. Entonces, yo desde el momento en que planteo el proceso repetitivo, yo ya sé cuál es la condición para que pueda salir. O sea, qué valor va a tomar T para que la condición sea falsa y yo pueda salir del ciclo. Así que en la iteración 4, el nuevo valor de T es ¿de qué? ¿De qué es? 2. Es de 2, muy bien. Miren. Ajá. ¿Qué hacemos a continuación? ¿Qué creen que vamos a hacer? repetir el ciclo. Muy bien. Pero me voy acá al final y es el fin del ciclo el que hace que regrese aquí y evaluar. Es cierto, voy a repetir el ciclo porque ahorita T vale 2 y 2 es mayor o igual a 1. Entonces voy con la iteración 5, donde T tiene un valor de... ¿Cuál es el valor de T ahorita para la quinta iteración? 2. Muy bien, 2. Y acá vamos a acumular. Iteración 5, S tiene un valor de
A ver. ¿Cuál 20. es? Exacto, porque 18 que ya tenía, más el incremento en T, que T ahorita vale 2, 18 más 2, 20. Bueno, modificar el valor de la variable de control. Iteración, ¿ok? 5. El nuevo valor de T ¿es de qué? ¿Mm? Uno. Si le quitamos 1, tenía valor 2 menos 1, 1, muy bien. Fin de while, regreso aquí al while. ¿Esta condición es verdadera o falsa? Verdadera. Es verdadera. Ahorita T vale 1. Todavía es verdadera porque aquí yo tengo mayor o igual. Bien, entonces todavía es verdadera. Así que entro y realizo la sexta iteración. T tiene un valor de 1. En la sexta iteración, T tiene un valor de 1. ¿Qué voy a acumular? En la sexta iteración, S tiene el acumulador. Nuevo valor del acumulador. Valor que ya tenía antes, que es el 21. 21, más el valor de T, que es 1, 21. ¿Bien? Siguiente línea, modificar el valor de T. En la iteración 6, el nuevo valor de T es, díganme ustedes, ¿cuál va a ser el nuevo valor de T? ¿Mm? 0. Exacto, porque en este punto, ahorita, el valor actual es 1. Menos 1, 0. Así que su nuevo valor es 0. Fin de while, regreso, me voy allá y evalúo. Recuerden, T vale 0. ¿Esta condición es verdadera o falsa? Falsa. Falsa. Como es falsa, ya no puedo entrar aquí, sino que me tengo que ir a la línea de código que esté después del fin de while. Bueno, aquí le vamos a poner fin de while. Ok. ¿Cuál es el valor que retorna S? Porque esta, miren, fin de while, ya no puedo entrar al while, me tengo que ir a la siguiente línea después de fin de while, que es esta, la línea 75. Y me dice, return S. ¿Cuál es el valor de S? 21. 21. Muy bien, porque la O sea, última, diga, entonces está retornando el acumulador, ¿va? está retornando el acumulador. Que Y está retornando el fue la acumulador. sexta. Exacto. La última iteración fue la sexta. Y en esa última iteración, el valor para S fue de 21. ¿Bien? Así que retorna 21. ¿A dónde va a retornar ese 21? Bueno, vamos a ver el punto de llamada de la función. Acá. Aquí la llamamos, miren. Entonces ya terminamos de ejecutar la función. Su valor de retorno se almacena aquí. En la variable son números. Y después imprimimos la suma de los 6, porque término vale 6, de los 6 primeros números consecutivos es de 21. ¿Ok? Ahí tenemos el resultado. Entonces, quiero que revisen porque vamos después a hacer una comparación. Vamos a hacer esto mismo, pero ya sin utilizar ciclo de repetición, porque la recursividad es una forma de sustituir a los procesos iterativos. Entonces, primero revisen acá. Identifiquen todos los elementos que forman un ciclo. Revisen.
Lico, una consulta. Dígame. Bueno, lunes y martes está el comunicado que va a ser virtual y el miércoles también. Y Sí, el porque, jueves la prueba. sí, o sea, toda la semana es virtual. Ah, está bien. Ok. ¿Tienen preguntas con este proceso iterativo? Bueno, entonces, hoy sí, vamos a algo que es nuevo. Lo que acabamos de hacer ahorita, vamos a quitar el ciclo. Y entonces, ¿cómo es eso de que voy a sumar una serie de números si no tengo ciclo de repetición? Bueno, hay otras formas en cómo emular o sustituir a un proceso iterativo. Y esa es la recursividad. La recursividad se define como una función que se llama a ella misma. ¿Qué significa eso? Bueno, obviamente desde main yo voy a tener el primer llamado a la función. Y eso lo estamos viendo acá en la línea 11, que tengo el llamado a una función que se llama sumar num recursivo. Exactamente le estoy colocando el mismo argumento, miren, la variable términos, que yo le había colocado a la función del proceso iterativo. Así que le estoy pasando el número 6 a la función. Bien, y acá en main estoy haciendo un primer llamado a la función. ¿Ok? Ojo con esto. Entonces, ¿qué es lo que pasa en el proceso recursivo? Cuando yo vaya al cuerpo de la función y la vaya desarrollando, hay una línea de código que llama a esa misma función. Quiero decir, estoy dentro de la función sumar num recursivo, en el cuerpo de la función. Y esa misma función que se está en ese momento ejecutando, hace otro llamado a ella misma. Bien, entonces aquí en el proceso recursivo lo que se plantea es que yo puedo tener n cantidad de ejecuciones abiertas en la memoria de mi computadora de la misma función. Bien, no quiero que se vayan a confundir con que recursividad es que llamo la función una vez, la termino de ejecutar, después llamo la función otra vez, la termino de ejecutar. Que eso sería algo parecido a tener un llamado a función dentro de un ciclo de repetición. Y son cosas que ya hemos visto, que por cada iteración del ciclo, yo llamo la función, se ejecuta, la función llega a su fin. Entonces, una vez que yo llego a fin de función, esa ejecución se elimina de la memoria de la computadora. Entonces, cuando yo vaya a la siguiente iteración del ciclo y me encuentre nuevamente con el llamado a esa función, abro un espacio en memoria para ejecutarla. Pero la primera ejecución ya finalizó. Eso no es recursividad. Recursividad es que al mismo tiempo yo tengo varias ejecuciones de esa misma función abiertas. ¿Por qué? Porque la misma función incluye una línea de código en la cual llamamos a la misma función. Veamos. Bueno, si yo tengo aquí en main un llamado a función a sumar num recursivo y le paso 6, que es el valor de términos, pues ya sabemos. Una vez que yo encuentro un llamado a función, tengo que ir y ejecutarlo. Aquí está. Sumar num recursivo. Está recibiendo 6. Acá. Incluso estamos empleando los mismos nombres de parámetros y de variables.
Bueno, entonces pasa de 6. Bien, pero ahora quiero que ustedes vean algo. ¿Qué es esto? En la línea 35. Sumar num recursivo. ¿Qué es? ¿Cómo se llama la función donde estamos ahorita? Sumar num recursivo. Y la estoy ejecutando porque vengo de main, que hizo un llamado a la función. Entonces, ahorita yo tengo una ejecución abierta de sumar num recursivo. Pero ¿qué es lo que pasa? Dentro de esta función me encuentro un llamado a la misma función que yo estoy ejecutando. Eso es recursividad. Una función que se llama a ella misma. Recuerden siempre el principio, muchachos. Una vez que yo encuentro un llamado a función, tengo que ejecutar ese llamado. No importa dónde esté, tengo que ejecutar ese llamado. Ok. Entonces, lo que les estoy explicando ahorita se conoce como caso recursivo. Entonces, vamos a ver los elementos de una función recursiva. Tal como vemos los elementos de un proceso iterativo, que si la variable de control, que si armo la expresión lógica para controlar el número de iteraciones, que si la variable de control hay que modificar su valor. Entonces, esas son pautas que yo debo de seguir en el proceso iterativo. También tengo pautas a seguir en el proceso recursivo. Y lo que yo tengo que identificar aquí son dos elementos. El primero, uno que se llama caso base. Y el segundo se llama caso recursivo. Estoy utilizando una decisión, una instrucción if. Aquí está, miren, con su parte falsa. Y en este ejemplo, en la parte verdadera de la decisión, yo estoy poniendo el caso base. ¿Qué significa caso base? Es cuando dejo yo de llamar a la función. Entonces, esto lo que provoca es una salida del proceso recursivo. Si yo no pongo el caso base, si yo no escribo cuándo es que tiene que dejarse de llamar a la función, entonces lo que estoy produciendo es un proceso recursivo infinito. Entonces, la misma función se va a estar llamando a sí misma infinita cantidad de veces. Nunca va a saber cuándo parar. Entonces, aquí yo le estoy diciendo, bueno, cuando t tenga el valor de 1, esta es la parte verdadera. O sea, cuando se cumple esa condición. Estas dos líneas. ¿Bien? Y en esas dos líneas, ahí yo no estoy incluyendo llamar a la función. Esa es la forma como yo tengo de parar el proceso recursivo. Ya dejo de llamar a la función. Eso es el caso base. Ahora, el caso recursivo, que en este ejemplo sería la parte falsa del if. El caso recursivo es en donde yo llamo a la función. Y ahí tengo que tener una línea de código donde esté llamando nuevamente a la misma función. Entonces, esto es lo que hace que yo tenga varias ejecuciones abiertas en la memoria. ¿Cuántas? ¿Cuántas ejecuciones abiertas? En este caso, eso va a depender de el valor inicial de t y que esta condición sea verdadera. Entonces, prácticamente t viene siendo como la variable de control, ya no de un ciclo de repetición, sino que de un proceso recursivo, porque cuando t llegue a cierto valor, finaliza el proceso recursivo. Llego al caso base, que es, ¿se recuerdan? En el iterativo, cuando yo tenga esta condición falsa, finalizo las iteraciones. Entonces, t me está controlando en esta función las iteraciones. Y en este de acá, t me va a controlar la recursividad. Bien, entonces lo primero que tengo que tener en cuenta para poder formar mi función recursiva, diseñar el caso base y diseñar el caso recursivo. Ok, entonces dijimos, a ver si ustedes se recuerdan, ¿cuál es el valor con el que viene t en la primera llamada? 6. 6. Sí. Entonces, ¿quién hizo la primera llamada a esta función? ¿A un recursivo? Bueno, vamos a ver. Aquí está. ¿Quién hizo la primera llamada a la función?
¿A dónde estamos aquí? Estamos en main. Entonces, main hizo la primera llamada. Entonces, aquí le voy a poner. Como hizo la primera llamada, hay una primera ejecución. Ejecución 1. Bien. El valor de t. ¿Cuál es el valor de t, muchachos? Ya me dijeron. Es 6. ¿Ok? Entra en la primera ejecución valiendo 6. Bueno, aquí tenemos S. Simplemente está declarada. Ahora. ¿Esto es verdadero o falso? ¿T es igual a 1? ¿Sí o no? Falso. 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 Falso, porque ahorita T es 6. Como es falso, me voy aquí. Y aquí es donde yo estoy iniciando el proceso recursivo. Miren. Vamos a interpretar esta línea. ¿Bien? Pero ya estoy viendo que en esa línea está escrito el nombre de la función. Cuando yo escribo el nombre de la función es que la estoy llamando. Estoy en la primera ejecución. Y la primera ejecución hace un segundo llamado. Le voy a poner llamado 2. Miren que yo no he llegado a finalizar la primera ejecución. Estoy dentro de la primera ejecución, pero estoy haciendo un segundo llamado. Llamado 2 de la función, ¿sí? Y T